Hola, soy el Dr. Bran, soy médico jabriano y ortopedista Fuchs. El día de hoy vamos a hablar sobre síndrome compartimental, la cual es una patología que es considerada como una verdadera urgencia ortopédica. Para entender un poco este síndrome, primero hay que hablar de qué son los compartimientos musculares. Y resulta que en el esqueleto apendicular, en las extremidades, todos los músculos están agrupados según su función, irrigación e inervación. Y quienes agrupan estos tejidos musculares son las fascias. Las fascias son un recubrimiento, como unas telas poco distendibles, de un tejido conectivo denso con colágeno tipo 1 y también algunas fibras elásticas, pero la verdad son muy pocas. Entonces, acá les represento lo que sería el tejido muscular, ¿sí? Acá tenemos el músculo y una tela recubriendo este músculo. Les hablo algo de historia, pero que también es relevante, sobre todo para exámenes de residencia, y es por ejemplo que en 1881 un ortopedista reconstructivo alemán bastante famoso llamado Richard von Volkmann describió una patología que veían los niños cuando tenían fracturas de los antebrazos y se les hacían yesos cerrados muy apretados y veía que había una isquemia de los tejidos ocasionando neuropatía y ocasionando una deformidad en la mano. Y acá les voy a mostrar cómo es esta deformidad. Y es una pregunta bastante frecuente en rondas o en exámenes de residencia. ¿Cuál es la contractura de Volkmann? Entonces desde estas épocas ya se empieza a hablar sobre los daños irreversibles del síndrome compartimental. En la década de 1920 se hicieron algunos estudios experimentales en los cuales se comprobó el daño tisular por isquemia muscular prolongada asociado a este síndrome. Y ya en las guerras, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Vietnam, hubo varios médicos que postularon tratados sobre cómo mejorar la perfusión, sobre cómo evitar las secuelas, y uno de ellos fue el doctor Norman Rich, un norteamericano cirujano vascular, que habló sobre cómo hacer una fasciotomía temprana, una fasciotomía a tiempo, puede evitar las secuelas permanentes de las extremidades de estos pacientes. El síndrome compartimental se va a subdividir a su vez en tres tipos, que son en primer lugar la presentación aguda, que es la que vamos a desglosar en este video. Tenemos una presentación crónica, que es predominantemente en deportistas de alto rendimiento, como corredores, y lo que se va a presentar es un aumento de la presión en el compartimiento cuando están haciendo la actividad física. Entonces, ¿esto por qué sucede? Uno, porque hay aumento del flujo sanguíneo. Dos, vasodilatación. Tres, mayor aumento del volumen muscular, aumento del líquido intersticial, y también las fascias de estos deportistas suelen ser más densas, menos distendibles, más gruesas, aumentando la presión intracompartimental. Sin embargo, no es una presentación con tanto deterioro como la manera aguda, que de hecho cuando el ejercicio cede, vuelve a nivelarse la presión del compartimiento, mejora, y esto es también con medidas analgésicas, elevación de la extremidad. Sin embargo, puede haber mejoría con manejos de fisioterapia, manejo farmacológico antiinflamatorio, pero en casos muy extremos que superen los 3 meses o en deportistas que definitivamente no mejoran con terapia, se puede proponer diferentes tipos de fasciotomías, incluso percutáneas o endoscópicas. En tercer lugar, tenemos el síndrome por aplastamiento o crush syndrome. Em, Cuando hay una lesión por aplastamiento en las extremidades, va a haber un aumento de la presión también por todo el sangrado, todo el edema, y en muchos casos va a ser requerido realizar las fasciotomías. Pero ¿qué más va a pasar cuando presentan un aplastamiento? Va a haber isquemia de todos los tejidos que están comprometidos, va a haber ruptura celular, y en este caso nos vamos a referir principalmente a las células musculares, a los miocitos. Los miocitos van a liberar potasio, calcio y mioglobina al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a generar acidosis metabólica, también pues por la isquemia va a aumentar el lactato, y la mioglobina es un tóxico renal muy importante. Entonces puede producir una falla renal aguda y es un paciente que puede llegar a tener un shock. Entonces estos pacientes deben tener medidas de soporte avanzadas, pueden requerir UCI por, por toda la parte inflamatoria y por la injuria renal asociada a la ruptura celular de los miocitos. Las causas del aumento de presión intracompartimental se subdividen en dos principales grupos, que son una disminución del tamaño del compartimiento o que el volumen, lo de adentro del compartimiento, aumente, también generando un aumento de la presión.
Entonces tenemos de este lado, por ejemplo, vendajes o yesos muy apretados, escaras por quemaduras que van a limitar la distensión del tejido, el cierre quirúrgico facial que puede estar asociado, por ejemplo, a edema, más un cierre muy hermético y muy tensil, generando también un aumento de la presión, y torniquetes que son instaurados por largos periodos. Por otro lado, el aumento del volumen del compartimiento, tenemos entonces, por ejemplo, los sangrados, esta parte es bien importante, pacientes con alguna alteración plaquetaria, con hemofilias o pacientes anticoagulados. He visto muchos casos de pacientes con anticoagulación que hacen síndromes compartimentales por sangrados espontáneos en la extremidad, hay que tenerlo muy en cuenta. Pacientes con cualquier causa de edema, por ejemplo, lesiones eléctricas, en el síndrome de reperfusión, cualquier traumatismo va a generar también edema, rhabdomiolisis también puede generar este tipo de síndrome compartimental, y también se ha descrito en eclampsia y en síndromes nefróticos. Y por último tenemos los fluidos exógenos, que ya es cualquier aplicación de un líquido dentro del compartimiento, y pues claramente va a generar un aumento del volumen. Una pregunta que era recurrente en mi residencia es: ¿cuánto es la presión normal de un compartimiento? Normalmente de 0 a 8 milímetros de mercurio suele ser la medida estándar. En algunos casos o en algunos reportes se dice que hasta 10 milímetros de mercurio, pero digamos que esta es la generalidad. Y objetivamente, digo objetivamente porque esto es una patología que se diagnostica de manera clínica, y en muy pocos casos es necesario medir la presión de un compartimiento, pero objetivamente el síndrome compartimental medido se instaura a partir de los 30 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? También es una pregunta que puede ser susceptible de examen. Y lo que va a pasar entonces en estos casos, cuando ya aumenta la presión a estos niveles, es que van a haber tres cosas. Uno, colapso linfático. Va a haber un aumento de la linfa en esa extremidad, aumento del volumen y disminución de su drenaje. Dos, el colapso venoso va a limitar entonces el retorno venoso, no está saliendo la sangre desoxigenada. Y en tercer lugar, el colapso arteriolar, o sea, tampoco va a haber un ingreso de flujo de oxígeno, no va a ingresar ni va a salir. Esto lo que termina produciendo es isquemia y metabolismo anaerobio, generando un aumento en el lactato. Es un paciente que posiblemente va a llegar a estar acidótico. Va a haber aumento de los radicales libres y de las proteasas, y también aumento de derivados del ácido araquidónico, como son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Estos a su vez van a hacer una peroxidación de los lípidos de la membrana celular, aumentando la salida del líquido dentro de la célula afuera, generando aumento también de la presión. Entonces es una cadena de eventos que solo hace que la patología empeore. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de esta patología? Lo primero, recordar que esto es de diagnóstico clínico. En mi país, en muy pocos lugares, uno tiene la disponibilidad de un medidor de presión intracompartimental. Entonces no debemos de depender de este tipo de dispositivos. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es una patología que, al generar una isquemia y un daño tisular, está descrito que aproximadamente 6 horas después de instaurado el síndrome compartimental ya tenemos lesiones en los tejidos, y lesiones que incluso pueden ser irreversibles, y es por eso que hay que correrle, hay que diagnosticarlo rápido, y una vez hay una sospecha grande o un diagnóstico certero, hay que hacerle un manejo quirúrgico a este paciente. Entonces, los signos que vamos a tener que buscar y los síntomas del paciente van a estar englobados en algo que se llama la 6P. Y la 6P también es una pregunta recurrente en exámenes, pregunta en ronda, y es una de las cosas que tiene que quedar clara de esta charla. Las 6P son estas que tengo acá, y también se presentan en un orden específico y se van a dividir en 3 de aparición aguda y en 4 de aparición un poco más tardía. Entonces iniciamos con la primera, el dolor. El dolor desproporcionado es el primer síntoma que va a tener el paciente. Un paciente que ya tiene hidromorfona, tiene antiinflamatorios, y definitivamente están llorando el dolor, no lo toleran. Es la primera sospecha de un síndrome compartimental. Y lo otro con este tipo de dolor es que el paciente usualmente adopta ciertas posiciones en las que disminuye la tensión dentro del compartimiento. Entonces, por ejemplo, si tengo un síndrome compartimental en los flexores del antebrazo, el paciente va a tener un poquito flexionado la muñeca y los dedos, y al hacer una extensión pasiva de los dedos o de la muñeca, el paciente va a sentir mucho dolor, no va a tolerar una extensión pasiva. Contrario, por ejemplo, si es de los extensores, al hacer una flexión pasiva, el paciente no va a tolerar
esta maniobra, y también es un indicio muy grande de que estamos ante un síndrome compartimental. En segundo lugar, las parestesias. Al haber isquemia, el primer tejido que va a estar comprometido va a ser el neurológico. Entonces, el paciente va a referir hormigueos en la extremidad. Posteriormente va a haber presión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, va a haber un aumento en la presión del compartimiento, y al palpar y comparar un compartimiento con otro se va a notar que uno está más rígido, está duro. Posteriormente tenemos los signos que son tardíos. Entonces, en cuarto lugar, y el cuarto paso de lo que va a suceder, es la palidez de la extremidad. Cuando ya hay palidez, podemos ver que ya hay un compromiso bien importante a nivel isquémico de la perfusión de esa extremidad. Quinto, parálisis. Ya hay instaurado un deterioro neurológico severo, que incluso ya puede ser en este punto irreversible. Y por último, la ausencia de pulsos. Y quiero también detenerme un poco en esto de ausencia de pulsos, porque es bien frecuente ver médicos que mencionan se descarta síndrome compartimental porque tiene pulso presente. Esto es falso, porque el pulso solamente se deja de sentir cuando la presión del compartimiento está superando la presión, las presiones arteriales del paciente. Entonces, recordemos que al aumentar la presión del compartimiento también va a haber una oclusión linfática y venosa, y la presión a la que se ocluyen unas venas, un tejido venoso, va a ser mucho menor. Entonces ya va a haber una limitación para el drenaje mucho antes de que se disminuya o se estén abolidos los pulsos. Entonces el pulso, si está presente, no descarta el síndrome compartimental, y su ausencia solamente se da en las etapas finales de la presentación. Es el último eslabón en esta cadena del síndrome compartimental. El manejo de esta entidad, en primer lugar, se debe retirar vendajes y yesos que tenga el paciente en ese momento, pero el manejo que se le va a dar definitivamente a esto va a ser la fasciotomía, y se debe incidir y abrir todos los compartimientos del segmento de la extremidad que está comprometida. Adicionalmente, hay algunas indicaciones de fasciotomía profiláctica, y esto es antes de que se presente el síndrome compartimental, en patologías o eventos quirúrgicos que muy probablemente se puede generar debido al edema posterior o la isquemia que presentó. Entonces, vamos a realizar o considerar realizar fasciotomías profilácticas en isquemia mayor a 6 horas de una extremidad, trombosis venosa masiva, fracturas complejas o traumas por aplastamiento, y también en reimplantes de alguna extremidad o revascularizaciones. Bueno, ¿y qué pasa si el paciente ya lleva muchas horas con el compromiso de síndrome compartimental? Me llegó un paciente que remitieron y resulta que lleva 8, 10, 12 horas con el síndrome compartimental, ya tiene una contractura, ya se ve isquemia de los tejidos, que definitivamente ya es una lesión que evidenciamos es irreversible. Pues en estos casos se debe considerar si sí realizar una fasciotomía, o mejor, ya hacer un procedimiento ablativo como la amputación de la extremidad. En primer lugar, porque hacer una fasciotomía y dar una, pues, revascularizar de cierta manera, volver a permitir que el flujo sanguíneo vaya a esa extremidad, lo que va a pasar es que todos esos factores inflamatorios, factores de isquemia, lactato, derivados del ácido araquidónico, pues todo va a llegar al flujo sanguíneo en ese momento y nos puede causar un shock. E incluso si el paciente ya presenta signos de infección, de necrosis, puede generar hasta una septicemia. Entonces debemos evaluar cuál es la vitalidad de esa extremidad, cuál es la posible funcionalidad posterior, y si es idóneo realizar una fasciotomía, o definitivamente ya la conducta es una amputación porque ya no hay nada que hacer con esa extremidad. La medición de un compartimiento no se realiza de rutina y solamente está indicado en casos muy puntuales, como por ejemplo pacientes hospitalizados en la UCI que no se pueden comunicar porque están intubados, sedados. Son precisamente los casos en los que nosotros no vamos a tener suficientes herramientas para tener cuáles son los síntomas de ese paciente. Entonces nos puede pasar o se nos puede dificultar diagnosticar el síndrome compartimental. Tenemos algunas cosas, por ejemplo, se ve edema, se ve aumento de la presión, pero no sabemos si hay parestesias o dolor, y solamente de pronto podríamos darnos cuenta en una presentación tardía cuando ya hay un síndrome compartimental avanzado y probablemente con un deterioro irreversible. Entonces, en estos pacientes en los que se sospecha y antes de llegar a esas instancias finales es posible medir la presión del compartimiento. Sin embargo, esta herramienta no está presente en todos los centros de salud.
y si está presente, pues entonces realizar la medición y ver si está mayor de 30 milímetros de mercurio, pues efectivamente pues es plausible realizar la fasciotomía. De lo contrario, pues con la sospecha, realizarla. Mm, y un poco de historia, hablando sobre la medición, resulta que la primera vez que se midió la presión de un compartimiento fue en 1872 por un médico británico llamado Henry Morris. Él realizó mediciones intramusculares en pacientes fracturados, sin embargo no se tenía muy claro la fisiopatología, ni se entendía muy bien esta parte el aumento de presión intracompartimental y que generaba. Entonces digamos que no tuvo mucha relevancia finalmente. Sin embargo, ya fue en 1975 cuando William Whitesides realiza una medición con un catéter, con un manómetro de mercurio y un par de jeringas. Y él lo que hacía es que insertaba con la jeringa cierto volumen, cierta cantidad de líquido a nivel del compartimiento y él medía cuál era la presión necesaria para insertar el líquido en el compartimiento, hacía la medición y de esa manera pues fue la primera vez que se hizo el análisis y la cuantificación de la presión intracompartimental. No solo la medición intracompartimental superior a 30 es un criterio diagnóstico, también se han planteado otros y es importante saberlo porque suele ser también una pregunta de examen frecuente y es el delta de presiones. Entonces, otra manera de decir que el paciente tiene un síndrome compartimental de manera objetiva o cuantificable es cuando hay una diferencia entre la presión diastólica y la presión del compartimiento y esa diferencia es menor o igual a 30. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión del compartimiento se está acercando a la presión diastólica y al hacer una resta la diferencia de estas dos es menor a 30, entonces significa que el paciente también está en un síndrome compartimental. Estos son los compartimientos que tenemos en las extremidades, exceptuando pies y manos, que ya hablaremos de ellos. En el brazo tenemos dos compartimientos, que son uno anterior o flexor, en el cual tenemos al músculo coracobraquial, al braquial y el bíceps, y el nervio que se va a comprometer en el compartimiento anterior es el músculo cutáneo. Y el compartimiento posterior o extensor vamos a tener el tríceps y el anconio. Y en este compartimiento se comprometería el nervio radial. En el antebrazo tenemos tres compartimientos, uno anterior o flexor, uno posterior o extensor y uno lateral o móvil de Henry. En el anterior pues vamos a tener los músculos flexores de la mano, la muñeca, y el nervio que se compromete en este compartimiento es el interóseo posterior, rama del nervio radial y parcialmente el nervio cubital. En el compartimiento extensor o posterior tenemos entonces todos los músculos extensores de los dedos y la muñeca, a excepción del extensor radial largo y corto, porque estos hacen parte del compartimiento móvil de Henry. Y a este nivel posterior se va a comprometer el nervio radial. Y ahora al compartimiento móvil de Henry o lateral vamos a tener el músculo brachioradialis y, como les mencioné, el extensor radial largo y corto del carpo. Y a este nivel el nervio que se compromete va a ser la rama cutánea del nervio radial. Pasamos al muslo, el cual tiene tres compartimientos, uno anterior, uno posterior y uno medial, que vienen siendo el flexor, el extensor y el aductor. Entonces en la parte anterior vamos a tener músculos como los tres bastos, el recto anterior, y acá habría compromiso del nervio femoral. En la región posterior vamos a tener músculos como el gracilis, el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral, y habría compromiso del nervio ciático. Y en la parte medial o aductora vamos a tener compromiso de lo que sería el nervio obturador y vamos a tener todos los músculos aductores de la cadera. Y en la pierna tendríamos cuatro compartimientos, uno anterior, uno lateral y dos posteriores, porque uno va a ser superficial y el otro profundo. Entonces en el compartimiento anterior vamos a tener todos los extensores de los dedos, el músculo tibial anterior y vamos a tener compromiso del nervio peroneo profundo. En el compartimiento lateral vamos a tener los evertores del pie, como van a ser el peroneo largo y el peroneo corto, y a este nivel se comprometería el nervio peroneo superficial. Y en el compartimiento posterior vamos a tener entonces en el superficial lo que es los gastrocnemios, el sóleo y el plantar largo, y a este nivel se podría comprometer lo que es el nervio sural. Y en el compartimiento posterior profundo ya vamos a tener los músculos que sus tendones van a pasar por el túnel o canal del tarso, que van a ser el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux y el músculo del tibial posterior.
y se va a comprometer el nervio tibial posterior en este compartimiento. Finalmente tenemos manos y pies, y resulta que esta también era una pregunta recurrente en mi residencia, y era cuántos compartimientos tenía la mano y cuántos compartimientos tenía el pie. En la mano entonces tenemos 10 compartimientos que van a ser el tenar, el hipotenar, uno del aductor del pulgar, 4 interóseos dorsales y 3 interóseos palmares. Y en el pie vamos a tener entonces 3 compartimientos mediales, 2 compartimientos laterales y 4 compartimientos interóseos. No voy, digamos, a escribir exactamente qué músculos están en estos compartimientos porque ya nos extenderíamos bastante, pero digamos que lo importante es conocer cuáles son los compartimientos y cuántos tienen manos y pies. Nos resta entonces hablar del manejo definitivo del síndrome compartimental, el cual son las fasciotomías. Debemos tener en cuenta, pues hay que realizarlas en el menor tiempo posible. La literatura dice que uno debería descomprimir todos los compartimientos del segmento que está comprometido. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible descomprimir solo el compartimento afectado, pero es cuando hay patologías netamente implicadas en ese compartimento, por ejemplo un sangrado que solo afecte el compartimento extensor del antebrazo. Entonces, digamos, ahí uno podría considerar no liberar los demás, pero tiene uno que estar muy seguro, demasiada certeza, porque de lo contrario podría complicarse aún más el paciente. En esta parte quiero enseñarles más o menos cuántas incisiones se deben hacer por segmento y cuáles serían. Sin embargo, no me adentraré mucho en la anatomía, mejor dicho, no me adentraré en la anatomía quirúrgica. Sin embargo, en AO Surgery Reference, por ejemplo, pueden encontrar bien cuáles son los pasos y los tejidos que se deben disecar. Entonces, comenzando el miembro superior del brazo, uno tendría que hacer 2 incisiones para liberar el compartimento anterior y el compartimento posterior. Una sería en la zona anterolateral y otra en la región posterior. Pasando al antebrazo, tenemos 2 incisiones. La anterior es una incisión que viene desde la inserción del bíceps y va a ir por toda la línea media palmar y debemos llegar hasta la palma, la región palmar de la mano, para liberar también el túnel del carpo. A partir de esta incisión podemos también liberar el compartimiento lateral o móvil de Henry, y posteriormente debemos hacer una incisión en la región posterior longitudinal, que sería el abordaje de Thompson. Entonces en antebrazo requeriríamos 2 incisiones para liberar los 3 compartimientos. En la mano recordamos que tenemos 10, entonces sería una incisión a nivel palmar, con lo que liberaríamos 1, el túnel del carpo, y 2, los interóseos palmares. Una incisión tenar y una incisión hipotenar. Y en la región posterior vamos a hacer 2 incisiones, una entre el segundo y el tercer metacarpiano y otra entre el tercer y cuarto metacarpiano. Y con esto vamos a liberar los interóseos dorsales. En miembros inferiores, en muslo, vamos a tener una incisión lateral que se describe larga desde el trocánter mayor hasta el cóndilo lateral del fémur. Vamos a disecar a través de la fascia lata, y en la región subvasto del vasto lateral debemos disecar, y ahí vamos a cortar un rafe intermuscular, y posteriormente ya se hace una liberación tanto del compartimiento anterior como del compartimiento posterior. En la región medial debemos tener mucho más cuidado, porque al realizar una incisión longitudinal medial para liberar el compartimiento aductor, vamos a tener riesgo, porque ahí en esta zona van a estar mucho más cerca los vasos. Entonces es un buen tip tener en cuenta en dónde está el sartorio, porque el sartorio suele ser una división anatómica importante para saber dónde están este paquete. Entonces ya uno ve que normalmente lo que está inferior y medial al sartorio hay que tener mucho cuidado, porque ya podemos estar en terreno peligroso. Pasando a la pierna, son 2 incisiones. De hecho, se describió este abordaje dual por Maverick en 1978, en el cual se hace una incisión longitudinal lateral, con lo cual se van a exponer tanto el compartimiento anterior como el lateral, y una incisión a nivel medial, con lo cual es posible liberar el compartimiento posterior superficial y el posterior profundo. Por último, en el pie digamos que hay varias técnicas mencionadas en la literatura, pero si lo hacemos por cada uno de los compartimientos, deberían ser 2 incisiones dorsales entre el segundo y el tercer metatarsiano, y entre el tercero y el cuarto metatarsiano, para liberar los interóseos. Debemos realizar una incisión medial
medial al calcáneo, más o menos de unos 5 o 6 centímetros hacia distal, y de igual manera en la parte lateral. Con eso ya quedarían todos los compartimientos librados, pero hay algunas otras opciones que plantean, que son, por ejemplo, en traumas por aplastamiento, traumas muy grandes, se hacen incisiones longitudinales en toda la línea media, desde el pie hasta la pierna, pero pues ya es dependiendo qué es lo que vamos a liberar y por qué motivo. Importante, una vez uno ha liberado un compartimiento, cuando uno está incidiendo la fascia, uno va a ver cómo el músculo, cómo todo lo que está dentro del compartimiento básicamente sale por toda la presión que está generada. Entonces después eso no es posible cerrar, no hay posibilidad de hacer un cierre de piel. Y precisamente lo que uno debe hacer en estos casos es dejar algo que evite que la piel se retraiga más, pero a su vez esté cubriendo estos tejidos. Entonces hay varias opciones. Una de las opciones que yo utilizo es, por ejemplo, usar una bolsa, una solución salina, y la solución salina la ubico encima del tejido que está expuesto y suturo la piel a la solución salina, evitando que se siga retrayendo el tejido. Voy a anexo acá una foto de un paciente que tuvimos. Otra opción es hacer algo que se llama una sutura en shoelace, si no estoy mal. Es básicamente con una sutura muy gruesa, hacer como si fuera un amarrado de zapato al tejido y dejar encima. Pueden ser compresas, pueden ser gasas húmedas, vaselinadas, que no se vayan a pegar, pero de todas maneras esto hace que no se nos retraiga la piel. Y la otra opción que también podemos realizar, si la tenemos, es el posicionamiento de un back, de un sistema de presión negativa con espuma, y podemos suturar la piel a pues las partes de la comisura de la herida a la espuma, también evitando que se siga retrayendo la piel. Hay que estar realizando lavados frecuentes de estas heridas y se debe hacer un cierre progresivo. ¿En cuánto tiempo? En el momento en que la piel empiece a ceder, y eso básicamente es en cuánto tiempo va a disminuir el edema. Entonces no hay un tiempo en el que uno deba ya cerrar la herida, sino eso va siendo paulatino según cómo uno vaya viendo que están mejorando los tejidos. Espero que haya sido de ayuda este video, que hayan aprendido, y si les gustó denle like, síganme. Estaré subiendo muchos videos sobre ortopedia en general. Chao, chao.